Miami, Florida. La noche del viernes, 11 de julio de 1980. El calor húmedo del verano envolvía la ciudad como una manta sofocante, mientras Griselda Blanco Restrepo, una mujer de 41 años con ojos que parecían pozos sin fondo, se sentaba sola en la mesa del fondo del restaurante Versailles, en la calle 8. Era el lugar donde los cubanos exiliados discutían política, donde los empresarios cerraban negocios, donde la cocaína cambiaba de manos debajo de manteles blancos, mientras los meseros fingían no ver nada. Griselda no estaba allí para comer. Estaba esperando a un hombre que había cometido el error más grave que cualquier persona podía cometer en Miami en 1980. El error de robarle dinero a la madrina. Para entender lo que ocurrió esa noche y los 37 días que siguieron, es necesario comprender quién era Griselda Blanco y cómo una niña que creció prostituyéndose en los barrios más miserables de Medellín se convirtió en la mujer más temida del hemisferio occidental. Griselda nació en 1943 en Cartagena, Colombia, hija de una madre soltera que la abandonó cuando tenía 3 años. Fue criada, si es que a eso se le puede llamar crianza, por un tío que la vendía a hombres adultos antes de que cumpliera 11 años. A los 13, Griselda cometió su primer asesinato. Mató a tiros a un hombre que la había violado. No llamó a la policía. No pidió ayuda. Simplemente le disparó 3 veces en el pecho, le quitó el dinero que llevaba en los bolsillos y caminó hasta la estación de autobuses más cercana. Ese patrón de violencia calculada y supervivencia despiadada definiría el resto de su vida. A los 20 años, Griselda ya controlaba una pequeña operación de carterismo y robo en Medellín. A los 25, se había casado con un traficante de documentos falsos llamado Carlos Trujillo. Juntos desarrollaron un método para transportar cocaína escondida en ropa interior especialmente diseñada, una innovación que les permitió mover kilogramos de producto sin ser detectados. Cuando Trujillo comenzó a tratarla con desprecio, cuando empezó a olvidar que era ella quien había diseñado el sistema de transporte, Griselda organizó su muerte. 3 hombres entraron a su oficina una mañana de marzo de 1975 y lo acribillaron con 15 disparos. Griselda heredó la operación completa. Para 1980, Griselda Blanco había construido un imperio que movía $300 millones anuales en cocaína colombiana hacia los Estados Unidos. Tenía operaciones en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami. Empleaba a cientos de personas, desde químicos que procesaban la pasta base en los laboratorios de la selva colombiana, hasta los sicarios que eliminaban a cualquiera que amenazara sus intereses. La llamaban la madrina, la viuda negra, la reina de la cocaína. Los traficantes que trabajaban para ella la temían más que a la DEA, más que a la policía, más que a cualquier organización criminal rival, porque Griselda había demostrado una y otra vez que no había límite a su crueldad cuando alguien la traicionaba. La traición que desencadenó los eventos de julio de 1980 comenzó con un hombre llamado Héctor Papo Rodríguez, un distribuidor cubano-americano que manejaba el territorio de Hialeah para la organización de Griselda. Papo había trabajado para la madrina durante 4 años, había demostrado ser confiable y eficiente. Había ganado su confianza hasta el punto de que Griselda le permitía manejar cargamentos de hasta 500 kilogramos sin supervisión directa. Ese nivel de confianza fue su perdición. En junio de 1980, Papo comenzó a robar. Pequeñas cantidades al principio, 1 kilogramo aquí, 2 kilogramos allá. Dinero que se quedaba en sus bolsillos en lugar de llegar a las cuentas de Griselda. Papo pensó que era lo suficientemente inteligente para manipular los libros, para esconder las discrepancias, para robar a la mujer más peligrosa del mundo de narcotráfico y salirse con la suya. Estaba equivocado. Griselda tenía ojos en todas partes, contadores que verificaban cada gramo, informantes que reportaban cualquier anomalía, un sistema de control tan meticuloso que hacía parecer amateur a cualquier corporación legítima. El 8 de julio de 1980, uno de sus auditores le entregó un informe que mostraba discrepancias de casi $800,000 en las operaciones de Hialeah. $800,000 que Papo Rodríguez no podía explicar. Griselda no gritó, no amenazó, no hizo ninguna de las cosas que los hombres suelen hacer cuando descubren una traición. Simplemente miró el informe durante varios minutos, su rostro completamente impasible, sus ojos oscuros procesando las implicaciones. Luego levantó la mirada hacia su lugarteniente principal, un hombre llamado Jorge Rivi Ayala, y pronunció 3 palabras que sellaron el destino no solo de Papo Rodríguez,
sino de 11 personas más. Tráemelo vivo. El viernes 11 de julio, a las 9:47 de la noche, Papo Rodríguez entró al restaurante Versalles creyendo que venía a una reunión de negocios rutinaria. Uno de los hombres de Griselda lo había llamado para discutir un nuevo cargamento que llegaría desde Barranquilla. Papo no sospechó nada. Todavía creía que su robo no había sido descubierto. Todavía pensaba que era más inteligente que la madrina. Griselda estaba sentada en la mesa del fondo, sola, sin guardaespaldas visibles, vestida con un elegante vestido negro que contrastaba con las joyas de oro que cubrían sus dedos y su cuello. Papo se acercó con una sonrisa, con la confianza de un hombre que no sabe que está caminando hacia su propia ejecución. «Madrina», dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Es un honor verla. Pensé que Rivi iba a manejar esta reunión». Griselda no respondió inmediatamente, simplemente lo miró con esos ojos que habían visto tanta muerte, que habían ordenado tantas ejecuciones, que no mostraban absolutamente ninguna emoción discernible. Luego habló, y su voz era tan tranquila que los meseros cercanos no prestaron atención. «Siéntate, Papo, tenemos que hablar de números». Papo se sentó, todavía sonriendo, todavía sin entender. «¿Qué números, madrina?» «Todo está marchando perfectamente en Hialeah. Las ventas del mes pasado fueron las mejores que hemos tenido». Griselda sacó una carpeta de su bolso. La abrió. Deslizó una hoja de papel hacia Papo. Era el informe del auditor, con cada discrepancia resaltada en amarillo. $800,000 de robos documentados durante los últimos 6 meses. El color abandonó el rostro de Papo. Su sonrisa se congeló, luego desapareció. Sus manos comenzaron a temblar mientras miraba los números que lo condenaban. «Madrina, ¿puedo explicar?» «No». La voz de Griselda cortó el aire como un bisturí. «No puedes explicar. Robaste. Pensaste que yo era estúpida. Pensaste que una mujer no notaría cuando un hombre la está estafando. Cometiste el mismo error que todos los hombres cometen conmigo, Papo. Me subestimaste». Papo comenzó a sudar. Miró alrededor del restaurante buscando una salida, buscando ayuda, pero de repente notó lo que no había visto antes. 4 hombres en diferentes mesas, todos mirándolo, todos con las manos debajo de los manteles, todos esperando una señal de la mujer que tenía enfrente. «Por favor, madrina, tengo familia, tengo hijos, puedo devolver el dinero, ¿puedes devolverme mi dignidad?» Griselda se inclinó hacia adelante, y por primera vez, Papo vio algo en sus ojos, algo frío y antiguo y absolutamente despiadado. ¿Puedes devolverme el respeto que me robaste cuando decidiste que podías tratarme como a una tonta? No, Papo, no puedes devolver eso, nadie puede. Griselda hizo una señal casi imperceptible con la mano. 2 de los hombres se levantaron, caminaron hacia la mesa, se pararon a ambos lados de Papo. «Te voy a dar una oportunidad», dijo Griselda. «Una sola oportunidad. Vas a decirme los nombres de todas las personas que te ayudaron a robarme, los contadores que falsificaron los libros, los distribuidores que miraron hacia otro lado, los banqueros que movieron mi dinero a tus cuentas. Me vas a dar cada nombre, cada detalle, cada conexión. Y si me das información útil, te mato rápido. Si mientes, si omites algo, si intentas proteger a alguien». Griselda sonrió, y esa sonrisa era más aterradora que cualquier amenaza verbal. «Entonces descubrirás por qué me llaman la viuda negra». Lo que siguió durante las próximas 48 horas es algo que los investigadores de la DEA solo pudieron reconstruir años después a través de testimonios de sobrevivientes y grabaciones interceptadas. Papo Rodríguez fue llevado a una casa en los Everglades, a un edificio aislado donde sus gritos no molestarían a nadie. Allí, bajo la supervisión personal de Griselda Blanco, fue interrogado utilizando métodos que harían palidecer a los torturadores más experimentados. Griselda no participaba directamente en la violencia física, eso era trabajo de sus hombres, pero estaba presente durante cada sesión, sentada en una silla de madera, observando con la misma expresión impasible que había mostrado en el restaurante. Ocasionalmente hacía preguntas, verificaba respuestas, tomaba notas en un pequeño cuaderno con una caligrafía elegante que contrastaba grotescamente con los gritos que llenaban la habitación. Papo habló. Al principio resistió, pero todos hablan eventualmente. Dio nombres, 11 nombres en total. 11 personas que habían participado en el robo o que habían mirado hacia otro lado mientras ocurría. Contadores, distribuidores, un abogado, 2 banqueros
y 5 soldados de bajo rango que habían ayudado a transportar el producto robado. Cuando Papo terminó de hablar, cuando no quedaban más nombres que dar ni más secretos que revelar, Griselda le cumplió su promesa. Le disparó una sola vez en la cabeza con una pistola calibre .22. Fue una muerte limpia, rápida, casi misericordiosa considerando las alternativas. El cuerpo de Papo fue encontrado 3 días después en un canal de los Everglades, con una nota clavada en el pecho. Esto es lo que pasa cuando le robas a la madrina. Quedan 11. Los siguientes 37 días se conocerían posteriormente como el verano de Griselda, un periodo de violencia sistemática que eliminó a cada persona en la lista de Papo con una precisión que horrorizó incluso a los veteranos del mundo criminal de Miami. El primero fue Miguel Ángel Sepúlveda, el contador que había falsificado los libros. Lo encontraron colgado de un puente peatonal sobre la autopista I-95, con los dedos de ambas manos cortados y una calculadora rota colgando de su cuello. La nota decía: estos dedos contaron mal, quedan 10. El segundo fue Roberto, el Flaco, Mendoza, uno de los distribuidores que había comprado producto robado sabiéndolo. Su cuerpo apareció en el estacionamiento de un supermercado Publix en Kendall, con la garganta cortada tan profundamente que casi lo habían decapitado. La nota: el Flaco se quedó con lo que no era suyo. Quedan 9. Uno por uno, los nombres de la lista fueron tachados. Los métodos variaban, algunas muertes eran rápidas, otras prolongadas, pero el patrón era consistente. Cada cuerpo aparecía en un lugar público. Cada cuerpo tenía una nota explicando por qué esa persona había muerto. Cada nota terminaba con un conteo regresivo que aterrorizaba a quienes todavía figuraban en la lista. La policía de Miami estaba abrumada. Nunca habían visto algo así. 11 asesinatos conectados en poco más de un mes, cada uno ejecutado con profesionalismo que sugería planificación meticulosa, cada uno enviando un mensaje claro al mundo criminal de la ciudad. La DEA abrió una investigación. El FBI envió agentes especiales, pero nadie podía tocar a Griselda Blanco. Nadie podía probar su conexión con las muertes. Nadie siquiera sabía dónde estaba la madrina, mientras sus víctimas caían una por una. Griselda había desaparecido el mismo día que ordenó la muerte de Papo. Se había mudado a una serie de casas de seguridad, cambiando de ubicación cada pocas noches, comunicándose con sus lugartenientes solo a través de intermediarios, volviéndose invisible mientras su venganza se ejecutaba con la precisión de una operación militar. Esta era una lección que había aprendido de su propia historia. La violencia debía ser espectacular, pero el ejecutor debía ser un fantasma. El último nombre en la lista era Carlos Henao, el abogado que había ayudado a lavar el dinero robado a través de empresas fantasma en Panamá. Henao había intentado huir. Había comprado un boleto para Bogotá. Había empacado sus maletas. Había llegado al aeropuerto creyendo que podía escapar de la madrina. Nunca abordó el avión. Los hombres de Griselda lo interceptaron en el estacionamiento del aeropuerto. Lo metieron en una camioneta mientras gritaba por ayuda en un lugar demasiado ruidoso para que nadie lo escuchara. Lo llevaron a los Everglades, al mismo edificio donde Papo había dado su confesión final. Griselda estaba esperando. ¿Pensaste que podías correr? Su voz era casi amable, como una madre decepcionada hablando con un hijo que había roto una regla importante. ¿Pensaste que había algún lugar en el mundo donde no te encontraría? Henao lloraba, suplicaba. Ofrecía todo lo que tenía. Pero Griselda no estaba interesada en dinero ni en disculpas. Estaba interesada en enviar un mensaje final, uno que resonaría a través del mundo criminal durante años. La muerte de Henao fue la más prolongada de todas. Duró 15 horas. Cuando finalmente terminó, cuando el abogado finalmente dejó de respirar, su cuerpo fue dejado frente a las oficinas de la DEA en Miami, con una nota que decía: 12 robaron a la madrina, 12 pagaron. Esta lección termina aquí. No la olviden. El impacto de El verano de Griselda fue tan profundo que transformó permanentemente las dinámicas de poder en el narcotráfico estadounidense. Los distribuidores que trabajaban con cocaína colombiana desarrollaron un miedo casi supersticioso hacia la madrina. Las tasas de robo interno en organizaciones de narcotráfico cayeron drásticamente porque todos recordaban lo que pasaba cuando alguien se atrevía a engañar a Griselda Blanco. Más importante aún, la historia estableció a Griselda como una figura mítica en el mundo criminal. No solo era una mujer operando en un mundo de hombres violentos, era la persona más despiadada en ese mundo,
la única que había demostrado que la lealtad no era negociable y que las consecuencias de la traición eran absolutas. Cuando Griselda Blanco emergió del anonimato a finales de agosto de 1980, caminando por las calles de Coconut Grove como si nunca se hubiera ido, la ciudad entera de Miami contuvo el aliento. Los periodistas la fotografiaron, los policías la siguieron, pero nadie se atrevió a tocarla. Un reportero le preguntó sobre los 12 asesinatos. Griselda lo miró con esos ojos oscuros que habían visto más muerte de la que cualquier persona debería ver, y respondió con la misma calma que había caracterizado cada una de sus acciones durante los últimos 2 meses. No sé de qué me habla, pero le diré algo. Se detuvo, asegurándose de que el reportero escuchara cada palabra. En este negocio, la lealtad lo es todo. Las personas que olvidan eso, las que piensan que pueden robar y mentir y traicionar sin consecuencias. Griselda sonrió, y había algo antiguo y terrible en esa sonrisa. Esas personas descubren que los errores tienen un precio, y el precio siempre se paga completo. Griselda Blanco continuó operando su imperio durante otros 5 años, antes de ser finalmente arrestada en 1985. Pasó casi 2 décadas en prisión. Fue deportada a Colombia en 2004, y finalmente murió asesinada en Medellín en 2012, víctima del mismo tipo de violencia que ella había perfeccionado décadas antes. Pero el legado de El verano de Griselda sobrevivió mucho más que su propia vida. Los traficantes que operaron después de ella, los carteles que dominaron el negocio en los años 90 y 2000, todos conocían la historia. Todos habían escuchado sobre los 12 cuerpos en 37 días. Todos habían aprendido la lección que Griselda había enseñado con sangre. No subestimes a una mujer. No robes a quien tiene el poder de destruirte. Y nunca, jamás, olvides que en el mundo de Griselda Blanco, las cuentas siempre se cobran completas. 12 cuerpos. 37 días. Un mensaje escrito en sangre que el mundo criminal nunca olvidó.